tal? Mi nombre es Aurelio Coronado y en este seminario vamos a hablar sobre los efectos psicosociales y la contingencia asociados al trabajo. Les quiero hablar precisamente cuáles son los efectos psicológicos, la investigación científica y contextualizarla, porque estamos viviendo tiempos que no hemos visto, formas de entendernos, nuestros vínculos, nuestra identidad, que se van a transformar no solamente en este momento por lo que estamos viviendo, sino por lo que viene. El futuro ahora parece muy incierto y de alguna manera lo es, así que el tema del aislamiento y la ansiedad se vuelve prioritario. De eso quiero hablarles y de eso quiero dedicar los próximos minutos. Ojalá les sea útil. Vamos a comenzar. El aislamiento tiene uno de los efectos, creo que más preocupantes para la salud, que tiene que ver con la ansiedad. La palabra ansiedad, aunque la usamos para muchísimos contextos, incluso es una palabra de la vida cotidiana, también tendríamos que comprender que es una palabra científica, que se refiere a un estado psicológico, en concreto una respuesta psicológica ante el estrés. Y cuando digo psicológica también tendríamos que comprender que es una respuesta biológica. Cuando digo biológica me estoy refiriendo evidentemente a lo que sentimos cuando estamos ansiosos, cuando nos sentimos incómodos. La ansiedad puede tener obviamente diferentes grados, pero para poder explicar esto mejor tendríamos que pensar cuál es la función de la ansiedad y cómo se relaciona con el aislamiento. Bueno, la ansiedad tiene que ver con responder ante un peligro y lo que estamos viviendo es un peligro real, ¿no? Es un peligro biológico. De pronto el otro, de pronto el cuerpo del otro, de pronto mi propio cuerpo, de pronto el entorno, de pronto el futuro, el contexto se vuelve una amenaza. Y cuando estamos en esas condiciones, nuestro cuerpo se prepara para esta amenaza. Recordemos que somos homínidos, es decir, somos primates de la familia de los 4 o 5 grandes primates que existen, y entonces durante mucho tiempo estas respuestas biológicas nos sirven para sobrevivir. Es decir, ante una amenaza, por ejemplo, en particular un predador, una tormenta, la invasión de nuestro territorio, etcétera, etcétera. Y entonces se tensa nuestro cuerpo, el flujo sanguíneo cambia, nuestro estado mental, nuestro estado psicológico cambia y entonces nos enfocamos específicamente en ese peligro. Cuando estamos, por ejemplo, yo que trabajo con víctimas de violencia, luego se les pide que recuerden de manera precisa, por ejemplo, el rostro de su agresor. Pensemos que el rostro no es lo más importante. Cuando te ponen el cuchillo enfrente no vas a decir, lo que pasa es que me voy a acordar de la cara. No, vas a estar viendo el cuchillo. En concreto no podemos quitarlo de encima. Y esto significa que esta respuesta biológica pues ya no es tan útil actualmente, ¿no? Ya no estamos en un peligro inminente, ya no estamos viviendo un asunto que no podamos resolver. De hecho, la mayoría de las cosas que vivimos actualmente se resuelven pues con el pensamiento, con la negociación, pero aún así nos seguimos comportando, en concreto, como si todo fuera de vida o muerte. Si nosotros comprendemos que hay una relación entre el aislamiento y la respuesta biológica, será mucho más sencillo saber por qué nos encontramos tan incómodos. No es el estar en casa en sí lo que nos va a hacer sentir ansiosos, sino lo que se encuentra afuera, sino la sensación de no estar con otros. Nosotros somos animales gregarios, necesitamos de otros. El hacinamiento tiene otras consecuencias. El hacinamiento es un término que se utiliza para hablar de estar en un contexto muy reducido. Por ahí veíamos a estrellas de Hollywood hablando y diciendo, oye, no, lo que pasa es que pues pásenla bien, enciérrense, quédense en casa, no pasa nada. Pues claro, tú ves el video y atrás se ven estos grandes lugares y pues tienen piscina y todo está muy bien. Claro que se la van a pasar bien en un lugar tan grande, con todos los servicios cubiertos, con limpieza hecha en casa, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las personas en México viven en hacinamiento. Ha habido grandes controversias con respecto a cuáles son las medidas para vivir de manera digna, pero en general no son las que estamos cumpliendo. Mucha gente no puede estar en su casa durante mucho tiempo, ya que esto lleva al aumento de la ansiedad. Por ahí en los años 50 y 60 se hicieron bastantes estudios con respecto a los efectos psicológicos del aislamiento y el hacinamiento. Y bueno, pues no es sorpresa, lo que descubrieron es que necesitamos constante relación con los otros. Y obviamente nuestros celulares, obviamente las redes sociales nos van dando oportunidad de hablar con los demás, de tener esta especie de, digamos, momento de interacción, pero eso no cubre nuestras necesidades, digamos, fundamentales de estar con los demás, de oír risas, de sentir el calor humano.
Otra vez, estamos en contingencia y esto obviamente hace que no nos podamos permitir ese lujo y que lo que tenemos que hacer actualmente para poder modificar la curva pues es aislarnos, es lo que debemos de hacer. Pero no se nos debe de olvidar que ni todo mundo puede hacer esto, porque no todo mundo puede realmente sobrevivir al aislamiento en términos económicos, ni todo mundo va a estar cómodo estando en su casa, por razones, por ejemplo, y una de las más importantes es la violencia. Si ustedes van a hacer home office, si ustedes van a mandar a sus empleados, empleadas a que hagan trabajo en casa, ustedes deberían de tener algún tipo de plan o programa para poder revisar si no existe violencia o algún otro tipo de condición. No es lo mismo estar en casa trabajando con hijos o con una persona que tiene alguna discapacidad que tienes que estar atendiendo, o tener una pareja que es abusiva o cualquier otra persona. También existe, por ejemplo, mucho el abuso hacia personas de la tercera edad por parte de sus hijos. Es decir, el hacinamiento y la violencia están correlacionados, precisamente porque las personas que viven en hacinamiento pues viven la marginación, y segundo, porque el hacinamiento en sí genera muchísimo estrés y genera muchísimo roce, y esto aumenta la probabilidad de que haya violencia. Voy a hacer un ejemplo que espero no confundirlos, porque estamos hablando específicamente de la gripa, ¿no? Cuando nuestras madres nos decían, oiga, no salgan, tápate, ¿no? Tápate en la calle cuando salgas porque te puede dar algo. Te puede dar un catarro, te puede dar este tipo de cosas. Bueno, un catarro te puede dar, pero una gripa. Y bueno, una gripe. Pero por lo regular lo que nosotros pensamos es, bueno, lo que pasa es que hay una correlación con el frío y la enfermedad. En realidad no hay una relación entre el frío y la enfermedad. O, por ejemplo, hay una relación entre la época navideña y que estemos más deprimidos y nos peleamos más. Pues no es el frío ni es la Navidad, es que estamos más tiempo juntos con personas que no pasamos tanto tiempo juntos. Para la gripa estamos encerrados, nos lavamos las manos menos y estamos en contacto con aire acondicionado con otras personas, y eso hace que nos infectemos más rápidos unos con los otros. En el caso de la contingencia que nosotros estamos viviendo, pues la idea sí es encerrarnos, no pasa nada que nos pasemos las gripas en una sola casa, porque el otro virus es mucho más complejo. Pero el ejemplo, que lo estoy utilizando como una metáfora, es que no nos estamos dando cuenta de la variable hacinamiento. En Navidad vamos a ver al tío, a la tía, que puede tener diversas opiniones que a ti te pueden molestar, con toda justa razón, y entonces empiezan las peleas. Pero no es la Navidad que nos deprime, sino es estar con personas con las cuales no estamos acostumbrados. Igual, si por ejemplo terminas una relación, pues muchas de las veces es la relación en sí lo que te va a hacer que estés muy triste, pero también lo que te va a hacer es que estés más triste aún, es que se corta la rutina. Somos animales de hábitos. Constantemente hacemos las mismas cosas todos los días y eso mantiene un estado psicológico. A veces no es lo más saludable para mí hacer esas mismas cosas todos los días, pero la ruptura de hábitos tiene consecuencias que deberían ustedes atender cuando se está pensando hacer en home office. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo? En algunos estados, por ejemplo la República, comenzaron a hacer este famoso hacinamiento o cortar las escuelas de manera inmediata. Entonces mandaron a los niños a las escuelas y les empezaron a mandar a los padres las tareas, ¿no? Pues básicamente lo que querían es que los niños hicieran las mismas cosas que hacían en la escuela, pero ahora en la casa, sin ningún tipo de preparación. Los padres no están preparados, los padres les han cortado los hábitos, los niños, los espacios tal vez no sean los suficientes, etcétera, etcétera. En concreto, somos lo que hacemos, también somos lo que pensamos, porque el pensar es un hacer. Pero no se nos olvide que lo que hacemos todos los días, si en algún momento se corta o en algún momento hay un cambio, digamos, de manera repentina, pues esto obviamente va a afectar psicológicamente. ¿Y de qué depende que este aislamiento, digamos, genere más o menos efectos? Bueno, pues hay diferentes niveles que deberíamos de atender. El primero de ellos es el interpersonal. ¿Tienes un seguimiento de las personas que estás mandando a hacer home office? Por ejemplo, un expediente clínico. Si son personas que están en vulnerabilidad, a lo mejor no solamente biológica, asociadas a la hipertensión o problemas respiratorios, sino antecedentes de enfermedades mentales. Recordemos que ahora es parte de la dinámica empresarial tener este tipo de medidas de contención, saber las personas que trabajamos ahí si tenemos alguna predisposición, por ejemplo, a alguna enfermedad mental, alguna discapacidad psicosocial. Unas personas que están en condiciones de enfermedad mental se les tiene que monitorear de manera cercana, porque obviamente se podrían estar agravando sus condiciones debido precisamente a esto. No solamente por el encierro, sino por estar con otras personas que normalmente no saben atender sus necesidades en estas condiciones.
Es decir, tenemos que tomar medidas, no se puede hacer así nada más, aunque obviamente el mal mayor es el que queremos evitar, que es la propagación demasiado rápida de este virus antes de generar esta famosa inmunidad comunitaria. También nosotros tendríamos que ser responsables como, no sé, dueños de empresas o dueñas o gerentes de alguna no sé, corporación. La salud de estas personas también está en nuestras manos, y el monitoreo constante y los antecedentes y la historia serán fundamentales. Finalmente, algo que también tendríamos que tomar muchísimo en cuenta es la expectativa. ¿Qué se espera de las personas ahora que van a ir a casa y que se espera que tengan trabajo o que hagan trabajo en esas condiciones? Bueno, yo creo que esto es lo más importante. Hay que cuidar mucho la idea de que todo va a funcionar bien. Nuestra principal tarea ahorita es lograr salir de esta contingencia. Ustedes están dando cuenta cómo la gran discusión ahora es impacto económico contra salud. Esta discusión es psicopática. No debería jamás pensarse en un momento sacrificar salud y vidas por un supuesto crecimiento económico. Eso jamás debería de pesar, y el contrato social no va por ahí. Pero más adelante hablaré un poco más de eso. Lo que quiero hablarles ahora es que tendríamos que esperar o la expectativa que se le estamos dando a las personas que van a hacer home office es que básicamente traten de hacerlo mejor primero para ellas, es decir, que estén saludables dentro de sus casas, obviamente física y psicológicamente, y después que cumplan con ciertas tareas. Las tareas que se les están encargando no se puede esperar que las cumplan de manera completa ni con la misma calidad. Explico por qué. La mayoría de las investigaciones sobre la efectividad del home office o, por ejemplo, el acortar lo que le llaman las jornadas laborales a menos horas o menos días, pues se han hecho en condiciones ideales. Es decir, personas que tienen cubiertas, por ejemplo, cuestiones como salud y seguridad. Personas que tienen cubiertas eso, que deberíamos tenerla cubierta todos, pues en estas condiciones va a ser muy óptima. Vamos a utilizar ahorita el término productividad. Pero no olvidemos que utilizar esas investigaciones para decir, bueno, hasta nos va a ir mejor con el home office, en estas condiciones es profundamente, por decirlo de alguna manera, ingenuo. No se puede juntar la productividad con una contingencia. ¿Por qué? Porque la cabeza está constantemente en este peligro. La cabeza constantemente está pensando en qué nos depara el futuro, en si yo puedo estar enfermo, si puede enfermarse, por ejemplo, mi abuela, si puede enfermarse, no sé, mis hijos. Y entonces, evidentemente, eso va a ser más importante. Seríamos muy insensibles estar solamente en un discurso de productividad o estar en un discurso de sigamos trabajando o de aprovechemos esto simplemente para mejorar. Incluso esta idea muy positiva, ¿no? Que por ahí se romantiza mucho el aislamiento. ¿A qué me refiero con romantizar el aislamiento? Romantizar el aislamiento es verlo solamente desde la perspectiva de privilegio en la que me encuentro. La perspectiva de privilegio es, yo me puedo ir a encerrar, me la voy a pasar más o menos mal, pero no voy a tener unas consecuencias gigantescas a mi economía, o tengo la posibilidad finalmente de hacerlo. Pero otras personas no lo tienen. El problema es que nos empezamos a encerrar en esa forma de ver las cosas y empezamos en redes sociales a decirle a todo el mundo, bueno, pues es que enciérrense, no pasa nada. Y miren, ¿por qué no leen? ¿Por qué se aburren? ¿Por qué no hacen estas otras cosas? Si tú no vives en esa realidad, si alguien no vive en esa realidad, evidentemente la ansiedad empieza a aumentar. Termino con esto. La ansiedad es una respuesta no solamente al peligro, sino a la sensación de pérdida de control. Si nosotros pensamos que estamos perdiendo el control, nos ponemos ansiosos. ¿Y a qué me refiero con el control? A la expectativa. Si mi expectativa es, y toda la información que tengo es, bueno, pues ahora que estás en casa, baja de peso, lee más, sé más productivo, y eso es imposible de hacer. ¿Por qué es imposible de hacer? La ansiedad va a aumentar. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que este discurso optimista y romántico a sus empleados, a las empleadas, es más perjudicial. Hay otras medidas que se pueden tomar para resolverlo, pero creo que de manera básica tendríamos que atender estas. Mi nombre es Aurelio Coronado, muchísimas gracias.